Ahora me encuentro fuera del metro aquí en Moscú. Para entrar al metro te comento que necesitas comprar un ticket por 70 rublos o también puedes comprar una troika. La troika te sale un poco más barato, te sale como a 20 centavos más barato. Ahora estoy fuera de la estación Komsomolskaya. La estación Komsomolskaya pertenece a la línea roja o línea 1. Fue la primera línea en crearse y desde aquí comenzó todo. Ahora, mientras vamos en descenso, hablar un poco sobre el metro. Moscú tiene uno de los metros más impresionantes del mundo. Es considerado uno de los más bellos y eficientes, ya que dentro del metro hay personas que trabajan diario. La señora de limpieza, la que controla las escaleras eléctricas, los guardias que requisan si lo es necesario, en fin. Y lo que más me llama la atención es que todos los días los conductores, antes de empezar su turno, deben pasar por un chequeo médico para que se les permita manejar los trenes. Y gracias a eso, hasta ahora no ha habido accidentes. Un punto para Rusia. El metro se inauguró el 15 de mayo de 1935. Las primeras estaciones en crearse fue Sokolniki y Parkulturi. Fue creada en época de la Unión Soviética y claro, el propósito, aparte de transportar a los moscovitas, era mostrar el poderío soviético. Por eso, las estaciones debían ser grandiosas e impresionantes. Stalin en esa época dio la orden de que cada estación debe ser decorada por los mejores artistas del país. Y creo que lo ha logrado, ¿no? El metro de Moscú, aparte de ser un transporte, es una obra de arte. Esta estación se llama Komsomolskaya. Es una de las estaciones más bonitas y una de las primeras en crearse. El diseño con estuco y mosaico en el techo refleja la lucha del pueblo ruso por la independencia. En esta imagen podemos apreciar a generales de la Segunda Guerra Mundial y si se dan cuenta en esta imagen, en la imagen de esta mujer, es en honor a las mujeres que ayudaron a construir el metro y ayudaron mucho en la Segunda Guerra Mundial. Estoy en la estación Kievskaya. La estación Kievskaya viene de Kiev, que es la capital de Ucrania. Dicen que esta estación fue diseñada por los mismos ucranianos para fortalecer la unión entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Llegamos a la estación de Mayakovskaya. Para mí esta es una de las estaciones más bonitas, no tanto por el diseño, sino por el significado. Ya que, bueno, primero comentarle que lleva el nombre de Mayakovskaya por el poeta Vladimir Mayakovsky. Fue diseñada de esta manera pensando cómo hacer para que los pasajeros del metro olviden que encima de ellos hay una capa de tierra. Así que decidieron crear la ilusión de que en el techo había una ventana a través de la cual podías ver el cielo. Ahora estamos en la estación Belorusskaya. Esta estación tiene el nombre del país vecino. Si se dan cuenta, en la parte de acá atrás hay unos partisanos belorrusos. Ellos fueron muy importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Lo diseñaron de esta manera para que te sientas protegido por él, así. Espero que se vea, así. Ya que en esa época el metro se utilizaba como refugio. Si se dan cuenta, dentro de ese marco hay una puerta que en caso de una guerra se cierra y el metro puede usarse como un búnker. Ese método de seguridad fue hecho durante la Segunda Guerra Mundial como refugio de bombardeo. Cuando arribaba el ejército alemán a Moscú en el año 1941, si no me equivoco, y para personas de esa época que vivieron ese episodio, lamentablemente, el metro formaba parte de su hogar. En ese periodo de refugio nacieron aquí en el metro 100 niños y era posible encontrar tiendas, barberías,
enfermerías, aquí en las estaciones de tren. Lamentablemente esas son las consecuencias de una guerra. Ahora estamos en la estación Ploshchad Revoluce. Todas esas esculturas de bronce que acaban de ver representan a la Unión Soviética, desde el soldado tradicional hasta el joven pionero. Si se dan cuenta, en esta imagen está un poco desgastada. Esto se debe ya que hay una creencia que si tocas, bueno, en este caso, la boca del perro, tendrás suerte. Se dicen que unos estudiantes universitarios crearon esta creencia para tener suerte en los exámenes. El metro cuenta con 18 líneas y más de 190 estaciones, entre ellas las antiguas y las modernas. Así como hay estaciones antiguas y estaciones modernas, también hay vagones antiguos y modernos como este. Este es un vagón moderno, cuenta con aire acondicionado, pantalla digital que te avisa en qué estación estás. También hay puerto para USB. Miren, también tiene puerto USB desde tu asiento. O sea, no es necesario pararte e ir allá, simplemente te sientas, pones tu cable y ya. También puedes guiarte por medio de esta pantalla. Dentro del vagón hay Wi-Fi y no es tan ruidoso en comparación con este vagón. Si te das cuenta, es muy ruidoso. El metro más antiguo de la Unión Soviética. Hay mucho ruido, ¿sabes? Porque es muy antiguo. Y actualmente, espero que se me escuche lo que estoy hablando ahora. No tiene aire acondicionado como el otro vagón, no tiene puertos USB. Hay un cartel donde también puedes guiarte. Y lo bueno es que sí tiene Wi-Fi, a pesar de lo antiguo que es. Ya que hemos visto las estaciones creadas en la Unión Soviética, ahora vamos a ver las nuevas estaciones. Esta estación se llama Sokolniki, pertenece a la línea 11 y en general la línea 11 fue creada hace 2 años atrás, si no me equivoco. Y se nota el cambio, es muy moderna, es muy luminosa, lo típico de esta época, pero con su toque soviético. En Rusia también aman el deporte, por eso esta estación se llama CSKA, nombre de un equipo muy popular aquí en Rusia. Y si se dan cuenta, hay figuras y estatuas de muchos deportes: básquet, fútbol, hockey, artes marciales y muchas figuras más de deportes que se practican aquí en Rusia. Eso demuestra que aquí en Rusia también apoyan mucho el deporte. Esta estación se llama Dinamo, también tiene el nombre de uno de los equipos más famosos aquí en Rusia. La diferencia entre esta estación y la que acabamos de ver es que la otra es un poco más moderna, fue hecha en 2018 y esta estación fue hecha en la época de la Unión Soviética. Como les mencioné, el metro tiene muchísimas estaciones y hablar de cada estación me tomaría muchísimo tiempo, incluso el video se me haría larguísimo. También quisiera agregar que todos los días hay gente de servicio en el metro, guías si te pierdes, policías que controlan, y gracias a eso ha hecho que el metro sea uno de los más limpios, eficaz y seguros, no solo de Rusia, sino del mundo. Bueno, yo me despido, espero que te haya gustado el video, espero que hayas aprendido algo sobre la cultura rusa. La verdad que hasta yo he aprendido porque hay muchas cosas que ni siquiera sabía. Nos vemos en el próximo video y chao.